Las megas construcciones de piedra de la antigüedad podrían ser obra de una hierba. Este video iba a ser sobre cómo los antiguos peruanos usando cierta planta podían disolver las piedras, pero a medida que iba encontrando información veo que esa planta o alguna otra similar también se ha dado en otras partes del mundo, lo que explicaría el por qué muchas culturas trabajaron con grandes bloques de piedras encajándolas como las de Machu Picchu, que no permite que ni una hoja de papel ingrese entre ellas. O hicieron enormes esculturas de piedras. Las construcciones de los antiguos pobladores peruanos es algo que ha sorprendido al mundo al ver la destreza que tuvieron para trabajar inmensos bloques de piedras, que hoy ni con la tecnología existente se puede emular. Son muchas las posibles explicaciones que se han barajado a través de los años, desde el trabajo de la piedra al modo moderno con cincel y martillo. Posiblemente una leyenda es la que da luces sobre cómo pudieron trabajar los antiguos peruanos con grandes bloques de piedra y que en cierta forma demostrara el sacerdote Jorge Lira. La leyenda cuenta que los dioses regalaron a los incas una planta para que con ella y otras combinaciones lograran ablandar las piedras. Algunos señalan que una de esas plantas sería la hoja de coca y estaría involucrado un pájaro, el pitihue, el cual escondería el secreto de esa sustancia. Precisamente el pájaro pitihue es un pájaro del tipo pájaro carpintero, llamado así por los mapuches, quienes le dan otros nombres como pitu, pitihue, pito o pito por el sonido, por el pitido agudo que emite. Los aymaras le llaman yaracaca y los quechuas acayu. Este pájaro tiene un tamaño similar al de una paloma, es de frente, corona y nuca de color gris pizarra, los lados de su cara y garganta de color leonado, su iris amarillo, su cuerpo muestra barras café negruzcas y café amarillento por encima, y blanco sucio con barras pardas por debajo, el lomo y abdomen de color amarillento y su cola negra. Su hábitat son los montes, bosques y matorrales, y campos escasamente arbolados. Se alimenta de insectos que habitan en los árboles autóctonos, busca sus alimentos examinando los troncos de los árboles, dando varios picotazos, coloca su oído en el tronco para sentir los movimientos de los insectos ocultos y si lo considera adecuado se arroja sobre su presa. Construye su nido en los huecos de los árboles. Es un ave trepadora que anida desde el valle del Huasco a Yanquihue por el Pacífico, hasta la región andino-patagónica argentina. En Talagante, Chile, dicen algo que se repite en otras partes del mundo, y es que si se pone una piedra que obstruye su ingreso a su nido construido dentro del tronco de un árbol, este pájaro buscará en el campo una hierba y con esa rápidamente destruirá la piedra que le obstruye. A esta planta los mapuches le llaman pito, según Diego de Rosales en su obra Historia General del Reino de Chile de 1674, planta que también tiene un valor medicinal, que es de las plantas más raras del mundo, que es pequeña de tamaño y que crece pegada al suelo y recibe ese nombre por el pajarito que los mapuche llaman pito porque come la planta. Gonzalo Correas, en su libro Vocabulario de refranes y frases proverbiales de 1627, también cuenta que si en la entrada del nido de esta ave que tiene su cría le ponen una plancha de hierro, va a buscar la planta que poniéndola en el pico logra quebrar el hierro y socorrer a sus hijos, y cuando suelta la planta los que le habían tapado el nido la cogen para guardarla para cuando la necesiten para romper candados y cadenas cuando se vean recluidos en cárceles. Él cree que eso es de gente ignorante y pensaba que de ser verdad ya estuviera averiguada. Y seguramente no solo estaba más que averiguada, sino que esconde el secreto de las megas construcciones y esculturas líticas de la antigüedad. Otros españoles también escribieron de ella, entre ellos Miguel de Cervantes Saavedra en la comedia El Rufián Dichoso de 1615, quien hace decir a Fray Antonio, antiguo rufián apodado como Lagartija, al sufrir y agobiarse por la dieta frugal que le daban en el convento, él piensa en la hierba pito como la que puede abrir las cerraduras de la despensa. Además, esta hierba aparece en otras obras del siglo de oro españoles, así como diferentes autores hablan de ella como la hierba que abre cerraduras y que rompe candados. En España todos los que la llaman pito son autores post-conquista de América, sin embargo ellos hablan también de una planta que llaman hierba cabrera y el nombre le viene porque las cabras se alimentaban de esta planta. También le atribuyen propiedades increíbles como el dotar a los hombres que la consumen de una fuerza descomunal, pero a diferencia de la que mencionan los mapuches, no crece al ras del suelo sino en un arbusto que dicen huele a betún y que da flores de color lila y blanco y es usada también por pájaros carpinteros. Una de las referencias más antiguas aparece en el bestiario toscano de origen catalán de los siglos XV y XVI. Al hablar del pájaro carpintero dice: es un ave que tiene el pico muy fuerte y construye sus nidos en robles o encinas y los agujerea con el pico. A veces el hombre obstruye su nido con un pedazo de madera, el carpintero trae en su pico una hierba que nadie conoce y la pone sobre el pedazo de madera que, al instante, se desprende. La hierba cabrera también aparece citada por el poeta asturiano Antón de Mari Reguera en el siglo XVII.
Dicha hierba fantástica figura en un proceso inquisitorial en 1576, en Toledo, contra el licenciado Amador de Velasco, astrólogo y quiromántico acusado de utilizarla tocando cerrojos y cerraduras para que se abran. También la menciona Fray Benito Jerónimo Feijóo en 1745. Es conocida en otros lugares de Asturias como hierba del picu o del picu-pau y se relaciona con el pájaro carpintero, llamado según el sitio picatueru, Pikachu o picu-pau. Los pájaros carpinteros viven en las cavidades de los árboles y de las rocas y también dicen que si le cierran la entrada del nido con pedruscos, él coge con el pico una de estas hierbas, toca con ella las piedras y las hace romperse en pedazos. Si bien puede pensarse que todas las leyendas españolas se dieron después de la conquista y cuando la planta fue llevada desde el continente americano, pero como hemos visto hay referencias anteriores a la conquista. Otra de esas referencias está en el cuento El Ruiseñor y la Piedra en la Gesta Romanorum o Hechos de los Romanos, que es una colección o compendio de relatos escrito en latín aproximadamente a mediados del siglo XIV. Fue impresa por primera vez en 1470. En el cuento del Ruiseñor el ave le lleva a un preso una pequeña piedra con la que tocó las esposas y se abrieron, igual el cepo y la puerta de la cárcel y corre al palacio del rey para lograr su libertad tal como él lo había decretado. Otro cuento es que cuando gobernaba el emperador Diocleciano encuentra en el bosque el nido de una avestruz con sus polluelos, lo lleva al palacio y lo pone en un recipiente de cristal. Cuando la madre vio eso, volvió al bosque y regresó con un gusano llamado tunare, que dejó caer sobre el cristal y se rompió y los pájaros volaron con su madre. Se dice que la hierba del pito fue sustituida por el gusano. También en Sicilia hay una receta para abrir cerraduras que se encuentra en un manuscrito de Palermo de fines del siglo XIV que consistía en separar a un par de tortugas en celo colocando la hembra dentro de un círculo armado por bastones o leños y el macho para llegar a ella dice que buscará la hierba para abrirse paso entre los leños. Como podemos ver existen no solo una sino varias hierbas que tienen las propiedades de perforar la madera, la piedra y hasta el hierro, hierba que se encuentra en diferentes partes del mundo y que no solo saben de ella los pájaros carpinteros sino también otros animales como la tortuga. También se habla de una hierba italiana llamada disferracaballo, la cual tiene la propiedad de romper las herraduras de los caballos si accidentalmente la pisan cuando van por el campo, y ha sido identificada como Hippocrepis comosa o Botricium lunaria, en castellano, lunaria menor o hierba de la herradura, según se recoge en el Dioscórides renovado de Pío Fontquer. En España también hay un relato de un pastor contando de una herramienta cayendo sobre la hierba y rompiéndose, a su manera el pastor nos contando la historia, antiquísima, de aquella planta, que los italianos llaman sferracaballo. En Cataluña, desferracabais. La sferracaballo de los portugueses. En castellano tiene por nombre hierba de la herradura, el ferrumequinum de los antilineanos. En Europa hay referencias de esta hierba en países Alemania, España, Francia, Italia, Portugal. En algunos relatos insisten que la hierba da una fuerza descomunal. En el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo identificó a esta hierba en su historia natural como la herba martagón. Y descaperit será super omnia, es decir, que abre puertas sobre todo. Paul Seviot en la tradición francesa, dice la Hippocrepis comosa tiene, se dice en Saboya, el privilegio de desherrar las mulas, porque su vaina está contorneada en forma de herradura, y la planta crece en lugares pedregosos y accidentados. Otra vez, en los alrededores de Génova, los viejos del pueblo hablaban todavía de la hierba que arranca las herraduras a los caballos, a la cual hacía alusión un poeta del siglo XVI. Se decía también en los alrededores de Génova que la Hippocrepis comosa hacía saltar las cerraduras. También se da la creencia de que para cortar o arrancar esta hierba no deberá usarse ningún instrumento de hierro, porque a su contacto con ella perdería toda su virtud. En Francia como en Asturias se dice que da una fuerza sobrehumana. En el concejo de Cañas de Narcea en Asturias se cuenta que tras la batalla de Covadonga, que a un brujo moro mientras huía se le cayó una bolsa llena de semillas mágicas, entre ellas la hierba cabrera. La planta, como explicó un casi centenario Vicente González al investigador Jesús Suárez en Folgueraxu, usaban los pájaros carpinteros quienes teniéndola bajo la lengua pueden sin mayor esfuerzo agujerear incluso el hierro. La leyenda dice que en el día de San Juan la planta silba y el que da con ella puede hacerse de una fuerza descomunal. Se cree que ese fue el secreto del famoso pataquín de Zarreu, un hombre regordete de baja estatura especie dicen Obélix asturiano, quien según el relator Vicente González, llevó en hombros un inmenso mojón de piedra de 2 toneladas de peso hacia el interior de la vecina provincia de León y gracias a su hazaña, logró que Asturias ganara una gran extensión de territorio leonés con el nuevo deslinde.
Si esto fuera cierto, los hombres en la antigüedad podrían haber cargado grandes bloques de piedra sin problema, como dicen lo vieron hacer al forzudo Pataquín de Zarreu, y no solo eso, sino que pudieron disolver la piedra. Si bien esta maravillosa hierba los ayudó a construir grandes ciudades, fortalezas, esculturas, debió haber llegado el momento que el hombre quisiera usar la hierba para destruir fortalezas, desherrar caballos. Pero las historias conocidas sobre esta hierba y su relación con el pájaro carpintero son muy antiguas. Claudio Eliano, un escritor grecolatino del siglo III de nuestra era, tiene dos relatos, uno que se repite y es como si se traba la entrada al nido el pájaro carpintero que él llama el pico carpintero logra desbloquearlo, y la otra es la historia de un pájaro que hace su nido en la grieta de una piedra y un hombre encierra a su cría tapando el nido con barro y lo hace hasta 3 veces, y el pájaro cada vez va por la hierba que le permite desbloquearlo, y que una vez que libera el nido y suelta la hierba el hombre guarda para robar tesoros. Plinio el Viejo menciona a dos escritores no conocidos que son Demócrito de Abdera del año 460 al 370 a.C. y Teofrasto de Ereso del 372 al 287 a.C. Ellos hablan de una hierba que usa este pájaro para hacer saltar las cuñas que los pastores meten en los árboles. Todos estos testimonios confirman la existencia de una hierba especial que ha existido en diferentes países, épocas y hasta continentes, hierba cada vez más esquiva para los humanos. Pero que si existió de modo abundante en tiempos antiguos, podría ser lo que hizo posible que los hombres hicieran grandes construcciones, esculturas y transportasen como si nada bloques inmensos de piedra. Si este uso hizo que mermara, o llegó el momento que por su propia seguridad la hicieron desaparecer. Del Paraguay, otro cronista, el jesuita Pedro Lozano, en su libro Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán de 1745, también relata que los pájaros que llaman carpinteros, que siendo muy pequeño, y de un pico amarillo, negro y colorado, su fortaleza es tal que construye sus nidos en árboles durísimos como los algarrobos, quebrachos y otros semejantes. Y como en todos los relatos, también dice que si le cierran el nido con una plancha de hierro, cuando en él está su cría busca la hierba que hará pedazos el hierro a su contacto con la hierba, y él da más luces. Dice que la hierba resplandece de noche como si fuera plateada. Fue el sacerdote peruano José Lira el que demostró que haciendo una combinación con esa planta es posible derretir la piedra. Lo que no demostró es cómo volverla dura otra vez. Según el padre Lira, quien fuera experto en folclore andino y autor del primer diccionario del quechua al castellano, señala que son numerosos los pueblos prehispánicos que narran la leyenda de que los dioses les dieron a sus ancestros dos regalos para poder levantar grandiosas obras arquitectónicas como la fortaleza Sacsayhuaman o la ciudadela de Machu Picchu. Uno de los regalos ya se dijo que fue la hoja de coca, planta que es estimulante y permite a los hombres resistir el dolor y el agotamiento físico. El segundo regalo habría sido una planta de increíbles propiedades que, mezclada con diversos componentes, convertía las rocas más duras en una sustancia pastosa y moldable. Planta que usa el pájaro llamado pitorra bacachu, el cual con una hojita de esa planta en su pico, logra ablandar la piedra. No solo los cronistas españoles del siglo XVI les asombró ver la perfección de las construcciones en piedra de los incas en la ciudad del Cusco y la llegaron a comparar con las de Roma o Jerusalén, sino que hasta ahora se entiende cómo se logró tal perfección, cómo se logró encajar tales bloques de piedra y si eran o no prefabricadas. El famoso coronel inglés Percy Fawcett, fundador de la Royal National Geographic Society de Londres, en su obra, titulada Exploration Fawcett, señala que los incas heredaron las fortalezas y ciudades construidas por una raza anterior y las restauraron de la ruina sin mucha dificultad. Los viejos constructores adoptaron las mismas increíbles junturas que son características de los edificios megalíticos más viejos, pero los incas no hicieron ningún esfuerzo para usar la piedra grande, previamente amasada por sus predecesores. El escuchó dijo que los incas heredaron esta técnica y encajaron sus piedras gracias a un líquido que ablandó las superficies al ser unidas a la consistencia de la arcilla. Según el periodista Carlos Gamero Esparza, quien escribió un reportaje de investigación titulado Las piedras de plastilina, señaló que en las alturas del Perú, los campesinos hablan desde hace generaciones de la existencia de una hierba y un pajarillo al que llaman pito, pájaro carpintero, que ha sido identificado por los ornitólogos, ave que recibe este nombre en diferentes países como Bolivia y en Chile. Sin embargo, los botánicos no han podido identificar esa planta. Pero para el hombre andino sí existe esa hierba que dicen es de ramas y flores rojizas que crece entre la puna y las selvas orientales, la cual fue utilizada por los incas para ablandar las piedras, y conocieron de esta planta observando al pájaro pito, que usa lo que denominan la hierba del pitu.
para preparar sus nidos en las paredes rocosas, con cuya savia lograba derretir las piedras y hacía agujeros redondos en los oquedales. No es fácil dar con estos pájaros, sí con sus nidos en las rocas, pero ya vacíos. Alguien contó que vio cómo este pájaro lleva en su pico una planta que refriega sobre la piedra sobándola en forma circular con el pico y repite esta acción unas 4 veces, yendo después de cada operación en busca de más hierba. Cuando parece que ya estuvo bien de este procedimiento se pone a picotear la piedra, hasta que logra abrir después de unos días un hueco redondo en la piedra, agujero que ningún hombre lograría con esa perfección. El padre Lira, en un reportaje que hizo para el programa de Jiménez del Oso, dijo que se dedicó durante 14 años a estudiar la leyenda de los antiguos andinos, y, finalmente, consiguió identificar el arbusto de la jocha como la planta que, tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro. Técnica que lograron dominar los indios antiguos y que llamaban técnica de la masificación porque logra convertir la piedra en una masa blanda que permite sea fácilmente moldeada. De este modo se explicarían los sorprendentes ensamblajes entre las colosales rocas que componen las murallas de Machu Picchu y otras fortalezas precolombinas, como la ciudad de Tiahuanaco, cuyas ruinas hoy se encuentran en el actual territorio boliviano, a unos 20 kilómetros al sur del lago Titicaca. Hay otros relatos que reforzarían esta creencia. Obviamente no hay una base científica que compruebe esto, pero la ciencia no ha podido explicar hasta ahora ningún misterio de la antigüedad y si hallaron una respuesta no lo compartieron y en estos tiempos para distraer la atención de explicaciones como esta que tiene todo el sentido. Además está la comprobación de que si existe alguna planta que permita a un pequeño pájaro abrir agujeros en las rocas se prefiere distraer a la gente con explicaciones como la que seres de otros mundos construyeron semejantes obras arquitectónicas o colaboraron con los hombres en su construcción. Estos relatos no difieren mucho respecto a la existencia de pájaros carpinteros y una hierba que permite que estos logren tal hazaña, relatos que se dan desde antes del descubrimiento de América y reportes desde hace más de 20 siglos, similares en pueblos de 2 continentes que estuvieron desconectados por siglos. Aunque algunos quieran vincular esa hierba con los españoles, ellos no produjeron ninguna obra arquitectónica que se asemejara a la de los incas. Los israelitas mencionan el samir, el cual es un material legendario que puede cortar piedra. Salomón lo utilizó en la construcción del templo. El samir tendría el tamaño de un grano de cebada, y fue creado en el 6º día de la creación. Nada era lo suficientemente duro como para resistirlo. Cuando era colocado sobre las piedras ellas se hendían, como si se tratase de las hojas de un libro abierto, y el hierro se rompía por su mera presencia. Vemos otro material que tendría las mismas propiedades de la misteriosa hierba. Para conservar el samir lo envolvían en esponjosas bolas de lana y depositado en una caja de plomo rellena de salvado de cebada. Con la ayuda de esta piedra, Moisés grabó los nombres de las 12 tribus en el pectoral del sumo sacerdote, escribiendo primero en las piedras con tinta y después aplicando el samir sobre ellas, de tal modo que la escritura se incrustó dentro de las piedras. Se dice que con esto Salomón también construyó el templo sin usar ninguna herramienta de hierro. Se dice que el samir fue creado expresamente para hacer posible la construcción del templo y después de lograrlo dejó de existir. A Moisés se le encargaron en el Sinaí el levantar un altar para Dios, pero debía hacerlo sin el uso del hierro u otra herramienta para no contaminarlo. Josué también levantó un altar después del paso del Jordán, un altar de piedras enteras, sobre las cuales ningún hombre levantó instrumentos de hierro. Y durante la construcción del templo de Salomón, las piedras eran labradas antes de ser trasladadas ahí de tal forma que ni martillo, ni hacha ni ningún instrumento de hierro se oyó en la casa mientras estaba en construcción. Y la razón de la prohibición del uso del hierro en la construcción del altar se explica en el Mishnah. El hierro es utilizado para acortar la vida, mientras el altar para prolongarla. Ya que el hierro es el metal utilizado en la guerra, con él, dice Plinio, hacemos nuestros mejores y nuestros peores actos, aramos los campos, construimos casas, partimos rocas, pero con él vienen también las peleas, el derramamiento de sangre y las rapiñas. El altar era el símbolo de la paz establecida entre Dios y los hombres y por ello en su construcción estaba prohibido el uso del metal usado para la guerra. Salomón extendió esta idea a todo el templo. Cuando estaba a punto de construir el templo sin el uso del hierro, sus consejeros le hicieron recordar las piedras del pectoral del sumo sacerdote que habían sido talladas y pulidas por algo más duro que ellas mismas. Esto era el shamir, que era capaz de cortar lo que el hierro no podía. Creo que hay razones suficientes para aceptar que existió un método por el cual la piedra se puede disolver y trabajar como si fuera una arcilla, por lo menos en nuestro tiempo una persona,
El sacerdote peruano Jorge Lira pudo demostrar que es posible ablandar la piedra, con una combinación de plantas que no dio a conocer, y como no encontró la forma de volverla a su estado natural y sintió que había fracasado, por eso se llevó el secreto a la tumba. Pero al margen de la demostración que él hiciera, sabemos por él y por lo que han observado personas en diferentes países, diferentes épocas y continentes, que la receta no viene del espacio exterior. Que no son extraterrestres que usaron una fórmula arcana, sino que en nuestro planeta una pequeña ave con un pico que no es de acero, es capaz de perforar troncos duros y la misma piedra, y lo hace con una planta y alguna sustancia que él segrega, y que hace posible aquello, planta que algunos también le atribuyen propiedades capaces de dotar al ser humano de una fuerza superior que haría posible levantar grandes bloques de piedra. Ahí puede estar el secreto para nuestra civilización, de como una civilización anterior, con otro desarrollo, quizás será capaz de usar estos métodos en sus edificaciones. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.